Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Quiero explicar en este vídeo por qué hay tanto estigma a la hora de diagnosticar un trastorno límite de personalidad o TLP. Muchas veces uno va con síntomas y ve estos vídeos y va al profesional y dice, creo que tengo TLP. Y muchos profesionales les cuesta trabajo diagnosticarlo por varios motivos. Primero, porque no hay dos casos de TLP iguales, hay muchísima variabilidad. Cada persona sigue un proceso con unos síntomas y aparecen en un momento diferente, y entonces es que como que no hay dos casos de TLP iguales. De hecho hay 262 combinaciones posibles de síntomas y en todos los casos sería TLP. Entonces su variabilidad es uno de los factores. El segundo factor es el que hasta hace poco tiempo era poco tratable, tenía difícil resolución. Y entonces pues eso hace que muchos profesionales se lo piensen mucho, porque es como una condena. Hasta hace poco era como una condena, es decir, tienes TLP era prácticamente como decir tienes poco arreglo, tienes poco tratamiento, no se puede hacer nada por ti prácticamente. Y entonces pues sobre todo cuando los niños no tenían ni siquiera 18 años, pues no querían diagnosticar un TLP porque era como cargárselos por la mitad, ¿no? Y eso, gracias a Dios, hoy día ha cambiado y no es así. Hoy en día se sabe que el tratamiento para el TLP es específico, existen un amplio abanico de opciones de tratamiento específico para el TLP y entonces pues resulta que cuanto antes se diagnostique, mejor arreglo tiene, porque la personalidad cristaliza con 21 o 25 años y cuanto antes se trate, más moldeable es esa personalidad. Entonces, pues muchas veces las personas que tienen este trastorno, pues se les diagnostica depresión o se les diagnostica ansiedad o un síndrome ansioso depresivo, pero si se diagnosticara TLP sería mucho mejor porque podrían buscar ayuda específica psicoterapia, porque los fármacos han demostrado funcionar en momentos de crisis a corto plazo, pero que a largo plazo el tratamiento de elección es una psicoterapia específica para el TLP. Psicoterapia específica que vaya justo a lo que tiene que ir. Entonces lo voy a explicar con las manos, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esto es el cerebro de una persona, con sus dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos guardan información, pero cada uno se encarga de guardar un tipo de información. Es como que se ponen de acuerdo, se coordinan y entonces como si dijeran, venga, yo que soy el hemisferio derecho, guardo las emociones y toda la información emocional, perceptiva, sensaciones, todo lo que no es palabras. Y el izquierdo guarda las palabras y los pensamientos y la lógica. El hemisferio izquierdo es el que se encarga más de pensar con lógica y usar palabras y números, y el derecho se encarga más de la parte artística, las imágenes, las emociones, las sensaciones. Vale, entonces en condiciones normales, cualquier circunstancia que ocurra, pues entre los dos trabajan en equipo perfectamente sincronizados y entonces pues uno siente una emoción y el otro dice, mira, esa emoción es mejor que la apartes a un lado porque ahora mismo no te conviene. O uno piensa, creo que esta persona está sintiéndose mal y entonces uno le da pena y dice, voy a acercarme a ella. Entonces trabaja el cerebro integrado sin problema. Pero resulta que cuando ocurre una situación difícil, una situación traumática, cuando existen problemas, ¿a dónde va el impacto de los problemas? Al hemisferio derecho, que es el que guarda las emociones. Entonces, cuando se daña el hemisferio derecho, es como que se pone tenso, se hiperactiva, porque tiene que resolver, está sobrecargado de trabajo. Cuando hay situaciones traumáticas, se sobrecarga el hemisferio derecho. Al sobrecargarse el hemisferio derecho, pierde la conexión, el hilito este que une con el hemisferio izquierdo se pierde. Y entonces el hemisferio izquierdo se empieza a apagar. Y entonces tenemos un desequilibrio, un desfase entre los dos hemisferios y entonces ya no pueden compartir la información y empieza a haber dificultades. Entonces esta persona se siente muy mal, pero no encuentra las palabras para decir cómo se siente. Al no encontrar las palabras para decir cómo se siente, pues a lo mejor habla incoherente, que no se le entiende, que se contradice, y entonces eso es muy frustrante para ellos. Entonces ellos terminan usando metáforas para decir lo que les pasa. Me siento hundido, me siento
que voy a explotar, o me siento, no sé, metáforas, porque es el lenguaje del hemisferio derecho. Las imágenes, las emociones se expresan de esta otra manera. Entonces, cuando uno va a un profesional con este desequilibrio entre hemisferios, pues muchas veces la terapia clásica ha sido hablada. Se dispara a una zona del cerebro que está hipoactivada. Y entonces, dentro de este hemisferio que está hipoactivado, hay mucha información que incluso uno sabe. El problema es que no tiene acceso. Entonces, que le vuelvan a decir muchas cosas que uno ya lo sabe, arregla poco el problema. Por eso muchas veces se consideraba que el TLP era intratable, porque las terapias habituales no les servían. Y entonces no había terapia para el TLP. Y además quemaban mucho a los profesionales, porque como tenían esto hiperactivado por un daño relacional, pues lo pagaban muchas veces con los profesionales. Y lo único que sabían era pues manipular o engañar o mentir o faltar. Actuaban desde lo emocional, sin controlar sus impulsos. Y entonces pues los profesionales decían, mira, yo no tengo herramientas porque las uso y no les sirvo y encima me hace daño. Entonces, eso ha sido muchas veces el estigma que había con el TLP. Poco a poco, si se le trata con terapias específicas para las emociones, que existen muchas variadas, como puede ser el EMDR, o la terapia sensorio-motriz, o la terapia icónica, que usa iconos, imágenes, poco a poco el hemisferio derecho va comprendiendo lo que le pasa, lo va aceptando, va perdiendo el exceso de energía. Lo que le sobra de energía al hemisferio derecho lo va recuperando el izquierdo y entonces vuelve poco a poco a integrarse los dos hemisferios y empieza la persona a volver a funcionar con lógica, a poder ahora ya explicar con imágenes sus emociones y pensar con claridad y concentrarse y funcionar de manera integrada. Y entonces el TLP, claro que tiene arreglo, lo que hay que usar lo que hay que hacer es diagnosticarlo a tiempo, cuando todavía no ha cristalizado la personalidad, y tratarlo de manera específica y darle continuidad. Y para que les den continuidad, los pacientes también tienen que notar que les sirve, porque el problema es que cuando esto está así y van 4 veces al psicólogo y les dan aquí y no les sirve, pues los pacientes abandonan la terapia, pero es normal porque notan que no les está sirviendo. Bueno, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y os llegarán notificaciones cada vez que yo suba otro nuevo.